Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de su ministerio Vida en Cristo. Esta noche toca el estudio número 32 titulado Más allá de una traición. Y antes que nada, un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven allá en Madrid, España. A todos nuestros hermanos que también nos ven vía internet a través de lo que es este ministerio en Bogotá, Colombia. Un saludo a nuestros hermanos de Estados Unidos, allá en San Antonio. Y por supuesto un saludo a nuestros hermanos que nos siguen aquí en Reynosa, en Miguel Alemán, en nuestro amado país, México. Bien, como les decía, esta noche toca el turno al estudio 32 titulado Más allá de una traición. Nuestro estudio se localiza en el Evangelio de Marcos capítulo 14, de los versículos 66 al 72. Si gusta, usted puede hacer una pausa para que haga la lectura bíblica en voz alta o en voz baja, como prefiera, y después de eso, permítame llamar su atención al versículo 71 y 72 del capítulo 14, donde dice: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre. Y el gallo cantó la segunda vez. Permítame orar. Señor, bendice tu palabra. Aquí estamos para recibirla. Uno solamente es un instrumento, pero estamos agradecidos del mensaje que traes tú para el día de hoy. Bendice a cada oyente y bendice también a cada uno de los que ha de recibir este mensaje por mano de cada uno de los que nos ven a través de este ministerio de Vida en Cristo. Por lo demás, recibe la honra y gloria en Jesucristo. Amén. Más allá de una traición. Marcos 14, del 66 al 72. Dice así: Era la madrugada del 15 de abril. Al amanecer de ese día, y durante el transcurso del mismo, habría de sacrificarse el Cordero Pascual que se ofrecía por los pecados del pueblo una vez al año por el sumo sacerdote en turno. Pero esta vez, el sumo sacerdote de aquella época, Caifás, no se encontraba durmiendo en su cama, mucho menos se encontraba orando y poniéndose a cuentas con Dios, como aquel sacerdote que teme entrar en el lugar santísimo y no sabe si la gloria de Dios lo dejará vivir o si morirá por el peso de una santidad tan grande al no haberse puesto a cuentas con Dios antes. Para Caifás, el sumo sacerdote, esta noche es una noche diferente. Contrario a todo lo que se podía esperar de él, el sumo sacerdote está muy ocupado. Los planes que ellos mismos habían concertado para matar a Jesús fuera del periodo de la Pascua, como nos lo dice Marcos 14, 1 y 2, se han adelantado, y ahora, después del arresto de Jesús, en medio de la noche, él se da prisa para ir a lo que él supone hacer justicia. Durante la noche y hasta estos momentos en la madrugada se lleva a cabo el juicio más vil y más sucio, que no sería otra cosa más que un enorme circo montado, donde, pretendiendo hacer justicia, se enviará a un hombre inocente a la muerte para salvaguardar los egoístas intereses de aquellos quienes se han constituido como sus jueces y sus verdugos. Pero afortunadamente, en el plan divino de Dios no hay error alguno, ni atrasos. Dentro del plan divino de Dios, su Hijo único, lo mejor que hay en el cielo, nuestro Salvador, Jesucristo, se prepara para cumplir su misión máxima aquí en la tierra, el de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el de ser ese Cordero Pascual que había de ser sacrificado no solamente por los pecados de Israel, sino del mundo entero y durante las generaciones, hasta alcanzarnos por su gracia y su salvación perfecta a usted y a mí, si es que le ha aceptado como suficiente Salvador. El reloj divino sigue su marcha y la cuenta regresiva
ha comenzado para el Santo Hijo de Dios. La cuenta regresiva para que el Señor Jesucristo ocupe nuestro lugar en aquella cruenta cruz empieza su marcha para abrir a través de ese precioso sacrificio nuevamente el camino del ser humano hacia Dios a través de la salvación generada y pagada por la sangre de Jesús. Mientras tanto, en el patio del sumo sacerdote, una fogata recorta las figuras de hombres que de entre las sombras de la noche se acercan al fuego para calentarse un poco. Juan 18:18 nos dice al respecto. Entre estos hombres se encontraba Pedro. Pedro siempre fue el discípulo más aventurado, siempre fue el discípulo más impulsivo, y hasta ahora sus impulsos lo han conducido aquí, sin mucho más que el deseo de estar lo más cerca que puede de su maestro. Pero como todo hombre impulsivo, primero actúa, después piensa. Pedro jamás se puso a pensar en la posibilidad real de que pudiesen reconocerlo, lo cual en efecto han hecho. Ya la portera de la casa del sumo sacerdote le ha cuestionado si él era uno de los que estaban con Jesús, a lo cual él negó rotundamente. Ahora cuando se acerca a este fuego en medio del patio, para calentarse del frío intenso que congela la noche, alguien más lo reconoce. La adrenalina se pone a tope en Pedro, y en este momento menos que nunca tiene la capacidad de elegir bien sus pensamientos. Casi en automático y presa del miedo y la desesperación, su cuerpo haría lo que cualquiera de nosotros hace cuando se bloquea ante el peligro inminente de estar frente a alguien quien puede quitarte la vida. Y en el caso de Pedro, fue el hacer uso de una negación. No conozco a este hombre. El gallo cantó la primera vez. Pedro se aparta una vez más de este grupo, pero hay demasiados enemigos en el lugar. Toda la gente que ha planeado durante meses matar al Señor Jesús y que han seguido su ministerio no para seguirle, sino que han seguido su ministerio para ver qué tropiezo encuentran en él y para transformarse en sus más fieros detractores, se encuentran reunidos en ese lugar. Dentro de la mente de Pedro, un mar de pensamientos corren por su interior y lo mantienen casi fuera de la realidad en la que se encuentra. Hace apenas unos momentos estaba cenando. Todo era paz y tranquilidad, y compartían lo que sería la última cena con su maestro. Ahora el maestro está preso, y a pesar de que en el momento de la sorpresa, a pesar de que Pedro intentó ayudar a Jesús al sacar su espada y en un arrebato de ira cortar la oreja de ese criado del sumo sacerdote, no pudo evitar que se llevaran a su maestro. De pronto un pariente del que había sido herido por Pedro le reconoce y le cuestiona, aún por su forma de hablar. No hay más remedio. Pedro saca lo peor de sí, diciendo una sarta de maldiciones que solamente podrían salir de la boca de un pescador de la más mala calaña. Hace su aparición con el único propósito de lograr convencer a aquellos que lo acusan de estar con Jesús de lo contrario, con el único propósito de desentenderse de que él era uno de los que efectivamente habían estado con Jesús, no solamente en aquella noche negra, sino en su ministerio. Justo en ese momento, el gallo vuelve a cantar. El juicio ha terminado. Y antes de que Pedro acabase de decir su última grosería, siente una mirada penetrante que lo hace voltear. Su maestro lo ha visto
y su maestro lo ha escuchado, lo que ha dicho, que lo ha negado. 2 traiciones en un mismo día. Entregarlo y ahora desconocerlo. Para el caso es lo mismo, 2 traiciones. Por instante los ojos de este asustado pecador se cruzan con la mirada penetrante y mansa de aquel que lo llamó discípulo, de aquel que le dio la confianza de caminar a su lado y de ser el líder de su grupo, como lo menciona en Lucas 22, 60 al 61. El Señor Jesús voltea y las miradas por un instante se cruzan. El gallo ha cantado la segunda vez. Y aquel apóstol impulsivo, quien había prometido ir a la muerte misma por el Señor, se traga en este momento una a una, con amargura, sus apresuradas palabras. Pues no ha pasado un día siquiera, sino tan solamente han pasado unas horas de aquella valentonada. Han pasado solamente unas horas para que aquella promesa envalentonada se haya vuelto en una cobardía. Han pasado solamente unas horas en lo que una vez fue una promesa de fidelidad hasta la muerte, ahora se constituye en una negación confirmada ya 3 veces. El saberse descubierto por su maestro también lo volvió súbitamente a la triste realidad. Aquella realidad en la que las palabras que han salido de su boca jamás pueden volver, y es allí donde Pedro se da cuenta de la traición que ha cometido. Sin pensarlo, sale corriendo de aquel lugar a cualquier parte. El frío de la noche ya no importa más, y las heladas y abundantes lágrimas corren por las reacias mejillas de aquel hombre rudo. Su único consuelo, si se le puede llamar así, es la mirada compasiva que le extendió su maestro cuando lo levantó las rodillas en aquella ocasión y le dijo: ven, que te haré pescador de hombres. Esa mirada que el apóstol Pedro vio desde que fue llamado por Jesús, hincado sobre sus rodillas, para ya no ser más un pescador de peces, sino un pescador de hombres. En Lucas 5, en la pesca milagrosa, era la misma mirada con la que el Señor Jesucristo lo había visto cuando sus miradas se cruzaron, aún después de la enorme traición que Pedro había cometido. Y esa mirada penetrante, no de odio, no de desdén o de decepción, sino compasiva, penetrante, era la que estaba en la mente y en el corazón del afligido Pedro. Como punto número 1, más allá de la traición. Marcos 14:72 dice: Pedro se acordó de las palabras de Jesús entonces, y pensando en esto, lloraba. Sin duda alguna que lo que hizo Pedro fue una traición. Muchísimas veces, hermanos, solo nos enfocamos en la traición de Judas, que también fue anunciada y advertida por Jesús, y olvidamos y pasamos por alto la traición de Pedro. En el punto 2 de este mensaje vamos a ver por qué estos 2 actos de traición que se cometieron en la misma noche por 2 de los discípulos del Señor Jesucristo, si bien ambos traicionaron a Jesús, es verdad que ambos también tuvieron finales diferentes. Pero por ahora, en este punto, el mensaje de Dios para nosotros es claro. Pedro se acordaba de lo que Jesús le había dicho hace unas horas: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a traicionar 3. Y en base a ese pensamiento era inevitable llorar con amargura por lo que Jesús le había dicho en torno a su traición. Y pensar que a pesar de que Jesús sabía que lo traicionaría, el Señor Jesús lo siguió amando cada momento. Porque la Escritura dice en Juan 13:1
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto quizás era lo que calaba más en el corazón de Pedro. Esa convicción del amor infranqueable del Señor hacia el discípulo, que no solamente era el de confianza, sino que era su líder, era quizás lo que más le dolía en su corazón. Era como saber que a pesar de que Jesús sabía que lo traicionaría, de que Jesús sabía la dureza además con la que lo negó, aún así el Señor Jesús lo amaba, del mismo modo como nos ama a usted y a mí. Desde el momento en que nosotros le decidimos hacer nuestro Salvador, la palabra es clara: el Señor nos ama hasta el fin de nuestros días, aun a pesar de nuestros errores y aun a pesar de nuestras fallas. Y he aquí el gran líder, he aquí al hombre rudo derrumbarse ante el gesto de amor más grande de su maestro después de haberle salvado. Un acto que aún estaba lejos Pedro de entenderlo y que seguramente le llevaría algunos años más de su vida entenderlo en su totalidad. Porque el afrontar una segunda traición en un mismo día de dos de sus discípulos, como Jesús lo hizo, el que esta segunda traición viniera de alguien quien era de la más absoluta confianza de Jesús, hubiera derrumbado seguramente a cualquiera, pero no al Señor Jesús, pero no a nuestro Salvador. Y allí está Pedro recordando esta mirada amante que lo hizo reaccionar y volver a la realidad. Y yo les digo de parte de Dios, hermanos míos, que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido un Pedro, traicionando y negando a nuestro Señor con nuestros actos, quizás con nuestra boca, cuando hemos hecho lo que claramente su palabra dice que hagamos, o peor aún, cuando debiendo de hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo hemos hecho. No solamente se peca cuando hacemos lo que Dios dice que no hagamos, porque también la Escritura dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De esta manera entonces, muchos de nosotros, usted y yo, en algún momento de nuestro caminar con Cristo, también le hemos negado, también le hemos desconocido al traicionarle cuando no hemos cumplido lo que Él nos pide que cumplamos. Y tenemos allí, al igual que Pedro, aún antes de que el día termine, muchas veces nosotros hemos hecho promesas al Señor y aún antes de terminar el día estamos nuevamente fallándole y negándole con nuestros actos, con nuestra manera de ser. Por ejemplo, cuando ponemos de pretexto nuestro carácter y decimos: es que así es mi carácter y así es mi forma de ser, para pretender justificar las cosas que decimos, las ofensas que hacemos, no necesariamente maldiciones, sino palabras dichas en el tono inadecuado o con la actitud incorrecta. Y muchas veces pretendemos justificar nuestro carácter al comportarnos equivocadamente y al herir con nuestras palabras y lastimar muchas veces a quienes deberíamos comprender. Llegamos a confundir con nuestra forma de ser muchas veces a quienes deberíamos iluminar y guiar, ya sea a otros hermanos en Cristo, sea quizás a nuestros propios hijos, a nuestros padres, o a nuestro esposo o esposa sin Cristo, a los cuales se le gana siempre con el ejemplo y con la luz de Cristo que se refleja en nuestro ser, o quizás la comprensión del esposo o esposa aún en Cristo, pero que quizás están más inmaduros que yo, o si muchas veces le hemos negado y hemos traicionado a nuestro Señor al proferir un carácter distinto al que el Señor ha actuado con nosotros.
En lugar de ser un modelo y un reflejo de comprensión y de mansedumbre, y de perdonar nuestras fallas como Dios lo hace, con humildad y con amargura debemos reconocer que esas también son maneras de negar a Jesús, al pretender escudarnos bajo la sombra de decir es que mi forma de ser y mi carácter es de esta forma, y con eso pretendo justificar la forma en que lastimo a los que debería de amar. Eso también es un acto de traición. Y allí está Pedro recordando el momento como congelado en el tiempo. Ahí se ve a él mismo nuevamente maldiciendo y negando a quien juró amar y a quien juró acompañar, aún hasta la muerte misma. Algo que muchas veces nosotros también hemos experimentado con el mismo dolor que sintió Pedro. Porque muchas veces también nos duele en el alma recordar aquellas palabras que hemos dicho al Señor en oración, que no vamos a flaquear. Aquellas palabras que dijimos en nuestro primer amor, de que permaneceríamos hasta el final de nuestras vidas caminando al lado de nuestro Señor, y ahora por alguna u otra razón nos encontramos caminando otro camino, lejos no solamente de la iglesia de Dios, sino muchas veces de su presencia, ahogando nuestras penas o aumentando nuestro odio para alejarnos en base a recuerdos de daños que nos han hecho hombres, como si fuese el Señor el que nos hubiera agraviado. Y muchas veces le hemos dado la espalda y le hemos negado. Y ahí vemos a Pedro llorando con amargura. Seguramente por su mente Pedro pensaba que Jesús con justicia pudo haberle recriminado cuando él estaba precisamente negándole. El Señor Jesús bien pudo haberle dicho con justicia a Pedro: es verdad, Pedro, que no me conoces. Es verdad que ya se te olvidó todo el tiempo que estuve hospedado en tu casa en Galilea para ejercer mi ministerio. Es cierto que no me conoces, Pedro. ¿Ya se te olvidó acaso cuando tu suegra ardía en fiebre y puse mi mano sobre ella y la sané? ¿Acaso ya olvidaste aquella pesca milagrosa que llenó de sustento por muchos días tu casa, que ahora tienes que recurrir a las malas palabras y al descrédito para decir que no me conoces? ¿Acaso olvidaste ya aquella noche tormentosa, cuando empezaste a caminar sobre el agua y te empezaste a hundir, y asustado clamaste a mí diciendo: Señor, sálvame, porque perezco, y te tendí mi mano? ¿Acaso no me conoces? Todas esas preguntas se clavaban en el corazón de Pedro, del mismo modo como todas esas preguntas pueden clavarse en el corazón mismo de cada uno de nosotros, al recordar lo que posiblemente el Señor también nos pudiera recriminar con justicia. ¿Acaso, hijo mío, hija mía, no me conoces? ¿Acaso ya olvidaste la noche negra cuando puesto de rodillas me pediste que tocara a tu hijo o a tu hija enferma? ¿Acaso ya olvidaste aquella crisis económica en la que, rogando a mí por el sustento diario, luego no podías contener las lágrimas de alegría porque yo había enviado mi provisión divina? ¿Acaso ya se te olvidó cuando pediste por un mejor trabajo, al grado de que al momento que te lo di y lo obtuviste, dejaste de ir al templo? Te apartaste de mis cosas y de mi comunión diaria, porque ahora te parece que son menos importantes que estar ocupado en tu trabajo y que con tus propias fuerzas, según tú, te ganes tu sustento. ¿Acaso no me conoces, que apenas si viene un problema y te sientes derrotado, como si no estuviese a tu lado? Todas esas preguntas que el Señor pudiera recriminarnos también con justicia
se clavan y se pueden clavar hoy en nuestro corazón al hallarnos caminando quizás en un camino diferente, en medio de la frialdad de la vida, lejos de nuestro Señor. Quizás esas preguntas y el mensaje de hoy es también para todos aquellos hermanos que sin causa alguna y sin motivo han traicionado al Señor que juraron amar y serle fiel durante el resto de su vida, y que se han alejado del hermoso camino del Señor y peor aún de su bendita presencia, quizás porque alguien en la iglesia los ofendió, quizás porque algún otro hermano los agravió, como si nuestro fiel Salvador hubiese sido quien ocasionó la falta, y ahora se han alejado de Dios y de su presencia. Pero del mismo modo como el Señor Jesucristo no recriminó a Pedro con ninguna de esas preguntas que pudieron haber salido de su boca, el mensaje de parte de Dios para usted que se ha alejado tampoco es un mensaje de condena ni de recriminación. Y ahí vemos una vez más al afligido Pedro. Pero este hombre afligido, una vez que sus pensamientos estuviesen más calmados, se daría cuenta de que el perdón y la absolución para él llegó aún antes de que la misma traición ocurriera. ¿Por qué sucedió esto? Por la siguiente razón. El Señor Jesús sabía lo que había dentro del corazón de Pedro. El Señor Jesús sabía que Pedro era más que una traición ocasionada por el miedo momentáneo que sintió al verse con la posibilidad de ser arrestado y de perder la vida. Pedro seguía siendo aquel siervo fiel, impulsivo, pero fiel, algunas veces para tomar una espada y pelear, pero algunas otras para dejarse usar por el miedo y negar a su Señor. Pedro seguía siendo aquel siervo que seguía amando a su Señor sin reservas y que seguía entregando todo su ser a la causa divina. Si bien Pedro había traicionado por un momento a su Señor, Pedro no era un traidor, porque su corazón siempre permaneció fiel, aunque sus emociones lo traicionaran a él mismo, y ese fue el motivo por el que terminó traicionando a su maestro. Judas y Pedro. Esto fue lo que hizo la diferencia entre Judas y Pedro. En Lucas capítulo 22, versos 31 y 32, el mismo Señor le dice a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Judas y Pedro traicionaron a Jesús, ambos en la misma noche, y ambos tuvieron la oportunidad de saberlo con anticipación y claramente. No solamente Pedro, Judas también. Si usted lee Mateo 26, 25, se dará cuenta de que el Señor Jesús también dijo claramente: uno de ustedes me va a traicionar, lo sé. De que el Señor Jesucristo también dijo: mejor le fuera a este hombre que me entrega no haber nacido. Pero entre una y otra traición, lo que marcó desde un inicio la diferencia, y es a menudo lo que marca la diferencia hoy en día cuando un hijo de Dios comete un error y de algún modo traiciona al Señor, es lo que hay en el corazón. Permítame rápidamente decir en 3 incisos algunas grandes diferencias entre Judas y Pedro. Inciso A: Judas tenía un plan premeditado, egoísta y malvado. A diferencia de Pedro, Pedro, en su forma de ser tan impulsiva, se apresuró a decir que iría aún a la muerte, pero realmente no estaba considerando la oportunidad de que esto sucediera. Judas, en cambio, tenía un plan que había hecho premeditadamente junto con los sacerdotes del templo, donde les entregaría al Señor Jesús. Inciso B: cuando Judas escuchó claramente que Jesús sabía que alguien de los suyos lo iba a entregar
y que mejor le fuera a ese hombre no haber nacido, fue la última advertencia para el traidor. Cualquiera en sus 5 sentidos, y aun Judas, si hubiese tenido un corazón con una actitud apropiada, hubiese dado marcha atrás al plan al decir: la traición es descubierta, estoy a punto de cometer un error grave, mejor no voy a hacer lo que tenía planeado hacer, y al fin de cuentas el Señor lo sabe. Pero a diferencia de eso, con una frialdad que caracterizó la vida y que reflejó el interior del corazón de Judas, Judas decidió continuar. Precisamente en Mateo 26-25, si usted lo lee, el mismo Judas se acerca con el Señor Jesús y le dice: soy yo, maestro. A lo que el Señor Jesús le dice: tú sabes que sí, tú sabes que eres tú. Ya no había la más mínima duda de que Jesús sabía del plan de Judas y también sabía lo que había en su corazón. Contrario a Pedro, Pedro amaba a Jesús de una manera tan apasionada como profunda, y jamás le pasó por la mente, aunque Jesús había anunciado no solo su traición, sino también su muerte, jamás le pasó por su mente el hecho de que esto realmente pudiese ocurrir. Pedro amaba a Jesús y trató de demostrar su lealtad sacando la espada en el huerto. Pero cuando el mismo Jesús lo recriminó y lo condenó por ello, ya no supo después cómo ayudarlo. A pesar de seguirlo de lejos, cuando se sintió acorralado, no encontró otra cosa más que negarlo. Inciso C. Pedro, hermanos míos, es el tipo de persona impulsivo, apasionado y leal. Muchos de sus impulsos son el producto de su pasión, lo que puede constituirse en su máxima virtud o en su máximo defecto. Y al igual que Pedro, del mismo modo, muchos de los que nos identificamos con él, muchos de los que con pasión amamos al Señor Jesús, pero tenemos un carácter indómito que debe ser forjado a través de la mano modeladora del Espíritu Santo en nuestras vidas para reflejar el modelo de Cristo. Pedro no fue la excepción. Pedro no era un modelo terminado al momento de que cometió la traición. Su carácter debía ser modelado. Y su impulso y su pasión, que se habían convertido en otras ocasiones su máxima virtud, en ese momento funesto se convirtió también en su defecto. Pero aún con todo, él seguía siendo el mismo apasionado y leal hacia su maestro. Pedro es del tipo de personas que da todo o nada. Su pasión profunda lo lleva a una firme lealtad a prueba de todo, a pesar de que a veces sus impulsos, como el miedo o la desesperanza, lo dominen quizás por momentos. Su lealtad nunca será jamás comprometida. El Señor Jesús sabía eso. Judas, por el contrario, ni siquiera aparece nunca como uno de los pilares de los 12. Judas es el tipo de persona frío, calculador, no habla mucho y siempre piensa anticipadamente lo que va a decir, pero no para ayudar a los demás, sino siempre piensa anticipadamente lo que va a decir para conseguir sus propios propósitos. Realmente y en su interior no confía en nadie más que sus propios pensamientos. Judas, a pesar de ver el poder de Jesús en su ministerio y a pesar de ser considerado como uno de los 12, no se conforma con eso, sino Judas es el tipo de personas que aún estando al lado del maestro, sigue sus propias reglas, convencido en su propia mente que si él piensa que algo está bien, entonces solo por el hecho de que él lo piense, así debe ser. Como conclusión, como puede ver usted, al igual hoy en día, hermano, hay personas con la forma de ser como Pedro, impulsivos, apasionados, y que muchas veces esa pasión que motiva los impulsos puede ser no solamente su máxima virtud, sino también su máximo defecto. Por eso hay que pedir al Señor que nos vaya moldeando.
Pero lamentablemente también en la comunidad del Señor, en la iglesia del Señor, también habrá y hay personas que tienen la manera de ser de Judas. Cristianos que en el mejor de los casos, escuche usted, en el mejor de los casos un día darán cuenta a Dios por jamás haber escuchado la voz de Dios y en cambio seguir sus propias opiniones, seguir sus propios pensamientos o sus propios caminos. Normalmente este tipo de hermanos con este perfil se cubren bajo la máscara de la santurronería y gozan de imponer reglas a los demás hermanos donde el mismo Señor deja la oportunidad de elegir. Como por ejemplo, gozan de poner reglas acerca de qué es lo que se debe o no de ver en la televisión. Gozan de poner reglas acerca de lo que se debe o no escuchar o qué tipo de música o no debe escuchar usted en la radio. Gozan de poner reglas en que si un cristiano puede ir o no a la fiesta de un familiar que no conoce a Cristo, si es pecado bailar una pieza o no, si deben o no volver a casarse los que se divorcian sin importarles los motivos que originaron esa separación. Insisto, son personas que siempre se están cubriendo de santurronería. Y si son personas que siempre, si tú les preguntas si acaso lo que les dicen, si acaso lo que te están diciendo, no a manera de consejo, sino a manera de mandato, viene o tiene sustento en la Escritura, normalmente te dicen con descarada frialdad, no, pero así es como debe ser. No, pero así es como Dios quiere que se haga. Cuando realmente no es Dios, sino ellos los que pretenden hacer las cosas a su modo. En el mejor de los casos, un día darán cuenta a Dios por su conducta, pero en el peor de los casos, llegarán a la presencia del Señor asombrados de que estuvieron ocupados todo el tiempo de todos, menos de ellos y de su propia salvación, y por seguir sus propias opiniones y sus propias voces, y nunca escuchar, aunque estuvieron cerca, la voz de Dios, también al igual que Judas, su destino será el infierno. Pero aquellos que quizás nos identificamos más con Pedro, no esperemos también, hermanos, como Pedro, a que Jesús nos busque, porque Jesús quizás nos está buscando hoy, en esta misma noche, a través de este mensaje. Lo mismo como lo hizo con Pedro. Pedro, desalentado de aquella traición, aún sabiendo que Jesús había resucitado, en Juan capítulo 21, del 1 al 19, él narra que desesperanzado se va a pescar. Y el mismo Señor Jesús viene a buscarlo y viene a decirle: Pedro, ¿me amas? Señor, yo sé que vienes quizás a decirme que te traicioné. No, no te pregunté eso. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ocúpate del llamamiento para lo cual te he llamado. Estas mismas palabras son para usted, si se determina y si se siente y se reconoce humildemente alejado de su Dios. Hermano, hermana, dice el Señor: ¿me amas? No te alejes más. Hoy es el tiempo de volver. Todos, absolutamente todos los que hemos abrazado la gracia del Señor y que hemos gustado de su salvación, escuche usted, no solamente hemos sido salvos para no estar en el infierno, sino hemos sido salvos con un propósito y con un llamamiento personal, único y definido de parte de nuestro Dios. Por favor, escuche la voz de Dios. El Señor sabe lo que hay en su corazón. Y si es el caso que se siente usted haberle fallado como Pedro, pero su corazón le grita lo que Dios ya sabe, que usted le ama con todo su corazón, que usted no ha dejado de amarle un solo momento, y si quizás su alejamiento ha sido solamente el producto de pensar que Dios pudiese seguir enojado con usted, de parte de Dios le digo que el Señor ve más allá de una traición y que Él sabe, al igual como lo supo con Pedro, que usted, a pesar de haberle traicionado, no es un traidor. Por favor, regrese. ¿Está usted dispuesto a sobreponerse a sus fallas y regresar si es su caso, o mantenerse en el camino y en el llamamiento
que Cristo le ha hecho. Oremos. Gracias, Señor, por ese llamado único y especial con el cual tú nos has comprado para salvarnos, pero también nos has comprado y nos has creado para desarrollarlo. Todos los hijos tuyos, no solamente los líderes de la iglesia, todo cristiano sin excepción, tiene un llamado y tiene un propósito. Puede ser el de ser un padre ejemplar para sus hijos, un padre que refleje el ejemplo del padre que teme a Dios. Puede ser también el ejemplo del esposo que teme a Dios y el reflejo de Dios para la esposa amada, el reflejo de protección, de sustento, de protección, de guianza. Señor, bendice a cada hermano y bendice también a cada oyente que habrá de recibir este mensaje por mano de cada uno de los hermanos que conforman Ministerio Vida en Cristo donde estén. Ante todo y sobre todo recibe la honra y gloria, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.